El sol de la tarde bañaba las calles impecables de Riverside Heights, un barrio donde los jardines eran siempre perfectos, las casas parecían sacadas de una revista de arquitectura y los autos relucían como espejos. Mercedes Johnson avanzaba con paso firme, aunque cargado de cansancio, por la acera principal. Su chaqueta gris clara y su bolso de cuero contrastaban con los atuendos de las damas, blancas que paseaban a sus perros pequeños y miraban con curiosidad a la mujer que atravesaba su territorio. Mercedes no era una extraña allí. Había visitado muchas veces a su hermana, que vivía en una de esas casas, pero aún así, los ojos inquisidores se posaban sobre ella, como si cada movimiento necesitara ser justificado. ¡Qué ironía!, pensó Mercedes. Yo, congresista de la nación, tratada como una intrusa en un vecindario donde solo vine a compartir un café familiar. Se ajustó la bufanda y respiró profundo. Tenía el porte de una mujer que sabía quién era y lo que había logrado. Hija de obreros, primera universitaria de su familia, abogada, activista y finalmente congresista electa por voto popular. Todo eso, sin embargo, parecía borrarse con un solo detalle: su piel negra. Un rugido de motor interrumpió sus pensamientos. 2 patrullas se detuvieron bruscamente a pocos metros. De inmediato, 2 policías blancos descendieron con actitud autoritaria. Usted!, gritó uno, alto, robusto, con gafas oscuras. Su voz retumbó como si estuviera dando una orden militar. Mercedes se giró incrédula. ¿Se refiere a mí? Sí, a usted, respondió el otro, más joven, con sonrisa cínica. ¿Qué hace en este vecindario? Mercedes lo miró directo a los ojos sin bajar la cabeza. Vengo a visitar a mi hermana, que vive aquí. ¿Algún problema? El policía mayor la observó con desconfianza, recorriéndola de pies a cabeza, como si buscara un motivo para incriminarla. ¿Su hermana, aquí?, rió con sorna. No me haga perder el tiempo. Enséñeme su identificación. Con calma, Mercedes abrió su bolso y sacó su cartera. Aquí está, dijo extendiendo su licencia. El agente la arrebató de sus manos. Ni siquiera leyó el nombre. Frunció el ceño con un gesto de desprecio. Esto es falso. ¿Cómo dice? Mercedes sintió que la indignación la atravesaba. Es un documento oficial y usted lo sabe. El joven intervino con tono burlón. Claro, seguro vive aquí. Y seguro también es una gran empresaria, ¿verdad? Los transeúntes empezaron a detenerse. Algunos sacaban sus teléfonos grabando discretamente. Una señora blanca se adelantó con indignación. «Déjenla tranquila. No está haciendo nada malo». Pero el oficial mayor gruñó. «Circule, señora, o también la arrestamos por obstrucción». Mercedes levantó la voz. «Esto es un atropello. No he cometido ningún delito». El más joven sacó las esposas con un chasquido metálico. «El delito es estar en un lugar que no le corresponde». En segundos, Mercedes sintió el frío del metal apretando sus muñecas. La presión era brutal. El corazón le latía con furia. «Suélteme. Esto es discriminación racial», gritó. El mayor la empujó contra la patrulla. «No arme un escándalo». Las cámaras de los transeúntes captaban cada segundo. Se escuchaban voces. «Es racismo». «No está haciendo nada malo. Déjenla en paz». Mercedes sintió una mezcla de rabia y humillación. La arrastraron hacia la patrulla, mientras el joven murmuraba con tono venenoso. ¿De verdad pensó que podía caminar por aquí sin levantar sospechas? El vehículo arrancó, dejando atrás la calle llena de miradas incrédulas y teléfonos grabando. En el asiento trasero, Mercedes apretó los puños esposados. Su mente era un torbellino. Recordó las marchas que había liderado contra la brutalidad policial, los discursos en el Congreso donde denunciaba el racismo estructural. Y ahora ella misma era víctima, reducida, silenciada, humillada. «Ellos no saben quién soy», pensó, con el orgullo intacto en lo más profundo de su ser. Pero pronto lo sabrán. La patrulla se detuvo frente a la comisaría central del distrito. El edificio gris, imponente y frío, parecía más una fortaleza que un lugar de justicia. Mercedes, con las manos aún esposadas y la dignidad intacta en su mirada, fue empujada fuera del vehículo. El oficial mayor la sujetó del brazo con brusquedad. «Muévase. No me trate como una criminal», respondió Mercedes con firmeza. El más joven soltó una carcajada burlona.
¿Y cómo deberíamos tratarla entonces? Como a una reina. Al cruzar el vestíbulo, varios agentes levantaron la vista de sus escritorios. Algunos sonrieron, otros cuchichearon. La presencia de una mujer negra, arrestada en ese barrio de lujo, no necesitaba explicación. Para ellos era obvio que algo sospechoso debía haber hecho. Nombre completo, ordenó el oficial que llenaba el formulario en la recepción. Mercedes respiró hondo. Mercedes Elaine Johnson. El hombre levantó la ceja escribiendo con desgano. Edad, 42. Profesión. Mercedes lo miró directo a los ojos. Congresista de los Estados Unidos. Hubo un silencio pesado. Luego, una carcajada general recorrió la sala. El oficial que escribía golpeó la mesa con la mano abierta. Vaya, esta sí que es buena, rió. Primera vez que arrestamos a una congresista. El oficial joven añadió. Apunte mejor, actriz frustrada. Mercedes guardó silencio. Sabía que cada palabra que dijera sería usada en su contra. Tras el registro, la arrastraron hacia un pasillo largo y sombrío. El eco de sus pasos y el chirrido metálico de las puertas daban la sensación de un lugar donde la humanidad quedaba al margen. Llegaron a una celda pequeña, con paredes húmedas y un catre de hierro oxidado. Aquí estará hasta que podamos verificar su historia de fantasía, dijo el mayor con sorna. El portazo metálico resonó como un trueno. Mercedes se sentó en el catre, respirando profundamente. El aire olía a encierro, a abandono. Por primera vez en la jornada, sintió un nudo en la garganta. No por miedo, sino por la magnitud de la injusticia. Ella, congresista electa, defensora de los derechos civiles, reducida a una criminal solo por el color de su piel y la arrogancia de dos hombres uniformados. Cerró los ojos y pensó en su madre, en su padre, en las historias que les contaban sobre la segregación, sobre las luchas de Martin Luther King, Rosa Parks, y se repitió a sí misma: lo que me pasa hoy no es personal, es el reflejo de un sistema que sigue vivo. El tiempo pasaba lento, pesado, el sonido de llaves, risas lejanas de policías, algún quejido de otro detenido. Mercedes sintió la desesperación queriendo apoderarse de ella, pero no se lo permitió. Se levantó, caminó de un lado a otro en la celda, manteniendo su mente activa. Finalmente, después de varias horas, un guardia apareció con gesto de fastidio. Tiene derecho a una llamada, una sola. Le entregó un teléfono viejo, fijo, con la cuerda enrollada. Mercedes lo sostuvo como si fuera un salvavidas. Marcó un número que conocía de memoria. «Diga», respondió una voz grave, serena pero cargada de autoridad. «Señor presidente, soy Mercedes. Estoy detenida». Del otro lado hubo un silencio que duró apenas segundos, pero que pesó como toneladas. «¿Detenida? ¿Cómo es posible?» Las lágrimas amenazaron con salir, pero ella contuvo la voz con firmeza. «Me arrestaron por ser negra. Caminaba hacia la casa de mi hermana en Riverside Heights. Dijeron que no podía estar allí». El presidente de la Cámara golpeó el escritorio. Mercedes pudo escucharlo a través del teléfono. «Manténgase fuerte, Mercedes. No diga nada más. Estoy en camino y no vendré solo». Colgó. Mercedes entregó el teléfono al guardia, que la miró con burla. «¿Y bien?» Llamó a su abogado imaginario. Ella no respondió. Solo volvió a la celda. Se sentó con la espalda recta y los ojos fijos en la puerta. Lo que esos policías ignoraban era que, en ese mismo instante, las redes sociales ardían. Los videos de su arresto grabados por transeúntes ya habían acumulado miles de reproducciones. Los titulares empezaban a correr. Mujer negra arrestada sin causa en barrio de lujo. Nadie aún sabía que se trataba de una congresista, pero la indignación crecía a pasos agigantados. Y Mercedes, en el silencio de su encierro, lo sabía. La verdad estaba a punto de explotar. La celda estaba en penumbras cuando un murmullo distinto comenzó a llegar desde el pasillo. Voces aceleradas, pasos firmes, el sonido de varias puertas abriéndose y cerrándose con prisa. Mercedes levantó la vista. Algo había cambiado en el ambiente. De pronto, la puerta del calabozo se abrió con brusquedad. Era el oficial joven, el mismo que había puesto las esposas. Su arrogancia habitual parecía tambalear. «Venga, la necesitan afuera». Mercedes lo miró con calma sin moverse.
¿Ahora sí recuerdan que tengo nombre? El hombre apretó la mandíbula sin responder. La condujo por los pasillos hasta el vestíbulo principal y allí estaba el caos. Periodistas, cámaras de televisión, abogados entrando con portafolios y en el centro, el presidente de la Cámara del Congreso, rodeado de asistentes y personal de seguridad. «Mercedes», exclamó al verla. «¿Está bien?» Los policías que la habían arrestado se quedaron helados. El oficial mayor, que hasta hacía unas horas la había tratado como una impostora, balbuceó con incredulidad. «¿Congresista Johnson?» Mercedes lo miró directo a los ojos con voz firme. «Sí, la misma congresista que ustedes esposaron en plena. Callé solo porque no creyeron que pudiera estar en ese vecindario». Los flashes de las cámaras estallaban, captando cada gesto, cada palabra. Los periodistas gritaban preguntas. «Congresista, ¿cómo fue tratada en la comisaría? ¿Piensa presentar cargos contra los oficiales? ¿Qué mensaje le da al país después de esta detención?» Mercedes, con el cabello un poco despeinado y el rostro cansado, levantó la voz para todos. «Hoy fui arrestada por ser negra. No hubo otro motivo. Caminaba hacia la casa de mi hermana y fui tratada como sospechosa, humillada frente a transeúntes y encerrada en una celda. Esto no es un error aislado. Es el reflejo del racismo estructural que aún domina nuestras instituciones». Un murmullo de indignación recorrió la sala. El presidente de la Cámara intervino, su tono cargado de furia contenida. «Esto es una vergüenza nacional. Una congresista arrestada ilegalmente, maltratada por quienes deberían protegerla. Ya se ha notificado al fiscal general y créanme, habrá consecuencias». El oficial joven intentó justificarse. «Nos pareció sospechosa, señor». «Ella no parecía». «Basta», tronó Mercedes interrumpiéndolo. «¿No parecía qué? ¿No parecía digna de caminar por un barrio de lujo? ¿No parecía alguien que mereciera respeto? Lo que no parecía, para ustedes, era blanca». El silencio fue absoluto. Los videos del arresto que ya circulaban por todo el país eran reproducidos en vivo en las pantallas de los noticieros. Millones de personas estaban viendo en tiempo real la escena de una congresista enfrentando a sus agresores. El jefe de policía del distrito entró apresurado, con el rostro desencajado. «Congresista Johnson, en nombre del departamento, le ofrezco nuestras disculpas más sinceras. Ha sido un lamentable malentendido». Mercedes clavó su mirada en él. «Un malentendido es olvidar un nombre, confundir un papel. Esto fue racismo puro y simple». Los periodistas aplaudieron su valentía con un murmullo de aprobación. El presidente de la Cámara asintió. «Mercedes, el Congreso está contigo, y el país entero también». Ella respiró profundo. Se sintió cansada pero fuerte. Se giró hacia las cámaras, consciente de que sus palabras resonarían mucho más allá de aquellas paredes. A todas las personas negras, a todas las mujeres, a todos los migrantes que han sido humillados, ignorados o tratados como menos que humanos. Esto que me pasó hoy nos recuerda que debemos seguir luchando. No me silenciaron en la calle, no me silenciaron en la celda, y no me van a silenciar ahora. Las redes sociales explotaban con cada palabra. El hashtag Justicia para Mercedes ya era tendencia mundial. Los oficiales que la habían arrestado bajaban la cabeza, incapaces de sostener su mirada. Sabían que sus carreras estaban acabadas. Mercedes, en cambio, se erguía más alta que nunca. Lo que había comenzado como un acto de humillación se había transformado en una tribuna para denunciar, una vez más, la realidad de millones que no tienen una cámara ni un cargo que los proteja. Y en ese instante, mientras los flashes seguían iluminando su rostro, Mercedes comprendió algo. Su arresto injusto se convertiría en un símbolo de resistencia, un recordatorio para el país de que la dignidad no se negocia y la justicia no puede seguir esperando. El vestíbulo de la comisaría se convirtió en una sala improvisada de audiencias. Abogados entraban y salían, periodistas transmitían en directo, y las cámaras captaban cada segundo. Lo que horas antes había sido un arresto invisible, se transformó en un escándalo nacional. Mercedes, aún con el cansancio marcado en sus ojos, pidió la palabra antes de abandonar el lugar. Se subió a una pequeña tarima metálica y habló con firmeza. «Hoy no estoy aquí como congresista, sino como ciudadana.
empezó. He vivido en mi propia piel lo que miles enfrentan cada día. Ser tratada como sospechosa solo por el color de la piel. El murmullo de la prensa se detuvo. Todos escuchaban. Si yo, que tengo un cargo público, puedo ser arrestada, esposada y encerrada sin motivo, imaginen lo que sucede a diario con quienes no tienen cámaras, ni abogados ni contactos que los defiendan. Esto no es un caso aislado. Esto es un sistema que nos falla. Un aplauso espontáneo brotó entre algunos de los presentes. El presidente de la Cámara tomó la palabra. Los oficiales responsables de este abuso ya han sido suspendidos. Habrá una investigación federal. Pero lo más importante, Mercedes, es que tu voz, una vez más, nos recuerda por qué luchamos. Los oficiales que habían detenido a Mercedes estaban en un rincón, con la mirada clavada en el suelo. El jefe de policía anunció con el rostro serio: se han iniciado procedimientos disciplinarios inmediatos. Ningún agente está por encima de la ley. Mercedes respiró hondo, no sonrió. La herida era demasiado reciente, pero sus palabras finales fueron claras y contundentes. La justicia no consiste en pedirme disculpas a mí. La justicia será cuando ninguna persona negra vuelva a ser tratada como sospechosa por existir en un lugar equivocado. Los aplausos retumbaron como un trueno. Los videos del arresto habían dado la vuelta al mundo. En universidades, comunidades y templos, la gente hablaba de lo ocurrido. En los medios, analistas señalaban que el caso Johnson se convertiría en un parteaguas en la discusión sobre el racismo institucional en el país. Mercedes compareció en el Congreso en una sesión especial. Con el hemiciclo lleno y cámaras transmitiendo en directo, tomó la palabra. Fui arrestada no por lo que hice, sino por lo que soy. Pero lo que soy es también la voz de millones, la voz de quienes trabajan largas horas y son vigilados en las tiendas, la voz de los jóvenes que son detenidos por parecer sospechosos, la voz de las madres que lloran a sus hijos víctimas de la violencia racial. Hizo una pausa, su voz quebrándose apenas, pero retomando con fuerza. No vamos a aceptar más excusas. Vamos a reformar protocolos. Vamos a exigir rendición de cuentas. Y vamos a educar a quienes juraron protegernos, para que entiendan que un uniforme no los autoriza a discriminar. El Congreso entero se levantó en aplausos. Los 2 policías fueron suspendidos sin derecho a portar armas mientras se investigaba su conducta. Organizaciones de derechos civiles exigieron procesos judiciales. El Departamento de Justicia anunció una auditoría completa al distrito policial. Pero lo más importante no estaba en los titulares, sino en las calles. Miles de jóvenes salieron a marchar con carteles que decían: «Yo también soy Mercedes». Las redes sociales se inundaron con testimonios. Personas negras y latinas contando sus propias experiencias de discriminación cotidiana. Lo que había empezado como un intento de humillación se había transformado en un movimiento. Una semana después, Mercedes concedió una entrevista nacional en horario estelar. La conductora le preguntó qué había aprendido de todo esto. Mercedes, con la serenidad de quien sabe que su lucha apenas comienza, respondió: «Aprendí que el racismo no necesita excusas. Se sostiene en prejuicios tan viejos como este país. Pero también aprendí algo más poderoso, que cuando se denuncia, cuando se expone y se enfrenta, la dignidad se vuelve contagiosa». Sonrió apenas, pero con firmeza. No me arrestaron solo a mí, arrestaron a toda una comunidad. Y esa comunidad ya no va a callar. Las palabras resonaron más allá de la pantalla. Para muchos, Mercedes Johnson ya no era solo una congresista, era un símbolo de resistencia, de verdad y de justicia. Epílogo. En Riverside Heights, el barrio donde todo comenzó, algunos vecinos instalaron en el Parque Central una placa de bronce que decía: «Aquí fue arrestada injustamente la congresista Mercedes Johnson», recordándonos que la igualdad no es un privilegio, sino un derecho, que nunca más el color de la piel decida la dignidad de una persona. Y cada vez que Mercedes pasaba por esa calle, rumbo a visitar a su hermana, levantaba la cabeza con orgullo, porque ya no caminaba sola, caminaba con la fuerza de un país entero que había decidido mirarse en el espejo de la verdad. ¿Qué te ha parecido esta historia? ¿Se te hace familiar? ¿Crees que hay racismo en el mundo? ¿Alguna vez has vivido alguna situación
donde te hayas sentido discriminado o discriminada. Si es así, cuéntanos tu experiencia. Regálame un me gusta, suscríbete al canal y comparte para que esta historia llegue a más personas. Sería de gran ayuda para nuestro canal contar con tu apoyo. Respáldanos en este hermoso proyecto. Tu suscripción, valoración y comentarios son muy importantes para nosotros. Vamos a aportar desde nuestro pequeño espacio para crear conciencia. Vamos a crear una comunidad para ser voces en el silencio. Gracias por estar aquí. Dios te bendiga.